Mire usted, hoy 21 de marzo se conmemora justamente el Día del Agua, y esto para destacar la importancia del agua dulce y abogar también por la gestión sostenible de este recurso. Para hablar de todo esto, saludamos con mucho gusto a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Muy buenos días, Raúl, gracias por aceptar esta entrevista, platicar con nosotros, hablar de ese tema tan importante que de pronto lo hacemos a un lado. Pero bueno, esto es de vital importancia para todos los mexicanos. Buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Bien lo dices, es un tema fundamental para nuestro país, para el mundo. Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Para dar un poquito de contexto para el público que nos escucha, la historia de por qué es el Día Mundial del Agua. Hoy hace 33 años, en el 92, en la ONU, en el Consejo de Río de Janeiro, decidió denominar el Día Mundial del Agua este 22 de marzo, para hacer conciencia a nivel mundial, como bien lo mencionas, de esta vital líquido, de cómo debemos de cuidarlo, de cómo debemos preservarlo, de cómo debemos de tener esquemas de sustentabilidad, como bien lo mencionas. Para nuestro país, Seleni, yo te diría que es de vital importancia porque desde el Consejo Consultivo del Agua, que es un organismo ciudadano, plural, independiente, que está conformado por la academia, por el sector social y sector productivo, siempre estamos diciendo que nosotros consideramos que en la agenda de riesgos de nuestro país, de México, después del tema de inseguridad que viene reportado hace unos minutos, después del tema de inseguridad, el segundo tema más importante en la agenda, sin duda, es el agua. Y celebramos que este gobierno federal le esté dando la importancia, le esté dando prioridad a la gestión del agua en nuestro país. Nuestro país, como sabes, es enorme, 130 millones, 140 millones de habitantes ya, que tienen grandes necesidades, y que de esos 140 millones de habitantes, 15 de ellos, más o menos, 15 de ellos no tienen acceso al agua de manera diaria. Y esa es una gran tarea que tenemos que tener pendiente, autoridades, público en general, usuarios, organismos, para poder resolverlo y dar un derecho humano al agua. Por eso, interesante, fundamental lo que tú bien comentas. Este Día Mundial del Agua es para celebrar, pero para también recordar y hacer conciencia de que debemos de cuidar este vital líquido y que debemos hacer todas las acciones para que no nos falte el vital líquido que es el agua, Seleni. Definitivamente, Raúl, porque, bueno, caben muchos puntos aquí. Si bien México es un país que tiene diversidad en climas, diversidad en estos territorios, por ejemplo, el caso de Veracruz, donde, bueno, pues está ahí pegado el mar. Sin embargo, no toda esta agua se puede consumir, ¿no? Estas áreas puntuales donde vemos que, pues, hay mucha agua, pero no hay agua, porque la poca agua que hay, pues mucha no es potable, otra se contamina con diferentes acciones, tanto de la sociedad como también, hay que decirlo también, ¿no?, de las empresas transnacionales. ¿Qué se podría hacer o qué se está haciendo en materia en este punto? Sin duda, primero dicen por ahí, Seleni, y estarás de acuerdo conmigo, que hay un dicho muy claro que dice que para resolver un problema, primero hay que reconocer que lo tenemos, y hay que reconocer a autoridades, sociedad, gobierno, que tenemos un problema de desabasto de agua en el país. Bien lo mencionas, hay lugares como el sureste del país, el sur del país, que tienen agua en abundancia, pero no necesariamente quiere decir que esa agua le llegue a los habitantes. En los lugares que tú acabas de comentar, si bien hay grandes caudales, el Grijalva, otros ríos muy caudalosos, no necesariamente hay la infraestructura necesaria para hacerle llegar agua al ciudadano, que es el objetivo más importante, el objetivo primario, que todos los mexicanos tengamos acceso al agua en calidad y cantidad. Eso es lo que se llama la seguridad hídrica. Y para esto, ¿qué se requiere, Seleni? Bien lo comentas. Hay varios elementos donde el Consejo Consultivo del Agua y sus aliados, nosotros nos dedicamos a generar propuestas de política pública, sugerencias donde nuestros expertos hablan de temas que ya todos conocemos, pero que no necesariamente se aplican. El primero, Seleni, muy importante, es generar una visión de largo plazo, ver que el tema del agua hay que tratarse a largo plazo, a 20, 30 años, no solamente en unos temas sexenales en la administración. Creo que el país no se inventa cada 6 años o cada 3 años como en los municipios. Segundo, una mayor inversión
económica, una mayor inversión presupuestal, que ahí estamos un poco mal, porque realmente en este año, para el ejercicio 2025, el presupuesto para Conagua se redujo en un 40%, cuando organismos internacionales, Aneli, recomiendan que al menos cada país debe invertir un punto porcentual de su Producto Interno Bruto en temas de agua. Entonces ahí estamos un poco en pendiente. El tercer tema fundamental es innovación y tecnología. Hay que aprender de los países que han hecho bien el tema de tratamiento de agua, de recuperación, regeneración de agua, potabilización, el tema del campo, tecnificación del riego. Todo lo que está en la tecnología hay que apoyarlo. Y la cuarta y no menos importante, la certeza jurídica al agua. ¿Para qué? Para que el tema del marco normativo, que es tu último que comentas, si alguien contamina, que sea sancionado. Si alguien abusa de la extracción de agua, que sea sancionado. Pero que también recordemos que el agua es una palanca de desarrollo económico, que el agua primero hay que darla al ciudadano, al derecho humano al agua, pero después tiene otros usos muy importantes para el sector productivo, que genera empleos, que genera recursos, que genera impuestos. Entonces, este balance es muy importante para cuidar el agua, y en la suma de la ecuación, Selene, yo te diría hacer un uso eficiente del agua, una hoja de ruta donde todos los usuarios del agua sepamos cuál es el rol que tenemos que jugar. Desde el usuario más importante, que el que consume más, que es el sector agrícola, que consume el 76% del agua, el 14% del servicio público doméstico, el 5% de la generación de energía eléctrica y solo el 5% restante la industria autoabastecida. Pero todos, desde el ciudadano como tú y como yo, los que nos están escuchando, que podemos hacer algo por propiciar y fortalecer esta cultura del cuidado y uso sustentable del agua, hasta el más grande industria, el más grande agroindustrial que pueda optimizar ese uso suficiente del agua. Todos debemos tener un rol muy importante que jugar en ese cuidado del agua, Selene, y es algo que debemos de tener muy claro. Normalmente la ciudadanía se preocupa por el tema del agua cuando abre la llave que estamos viendo en la imagen y no sale agua. Pero mientras no suceda eso, la gente no se preocupa. Y lo que queremos nosotros es decir, no solamente preocupémonos, ocupémonos todos para que el agua no sea un problema en nuestro país. Se avecinan tiempos difíciles, se avecinan tiempos de estiaje, de sequías, que ya lo hemos visto en esa curva dolorosa de aprendizaje que tuvimos hace 2 años. Parece ser que viene otra vez esa temporada. Todo esto afectado por el cambio climático, Seleni. Bajo esta arista, justamente, Raúl, ¿cuál sería el plan de acción? Porque bien lo dices tú, este impacto no solamente es hacia la sociedad de no tener este vital líquido, sino es el impacto económico en los negocios, el impacto inclusive de seguridad, porque veíamos este huachicoleo del agua en años anteriores cuando había esta sequía en diferentes puntos de la República Mexicana. ¿Cuál sería el plan de acción ante este panorama? Sin duda creo que las autoridades están tomando, como te decía, una hoja de ruta correcta. La presidenta Sheinbaum presentó el pasado mes de noviembre un plan nacional hídrico que dibuja muy claramente los qué necesitamos hacer, que lo enuncié hace un momento. Faltan un poco los cómo, porque lo que nos preocupa es de dónde se va a sustentar presupuestalmente estos recursos, pero pues ya vendrán de algún lado, y sin duda hay una buena empatía del gobierno federal para darle la posible participación al sector privado. Sabemos muy bien, Selene, y tú lo has reportado varias veces, que la situación económica del país para este ejercicio 2025 no es muy halagüeña, no se ve muy bien. Tenemos pronósticos de un crecimiento muy, muy bajo, de menos de un punto porcentual. El Banco de México ha dicho que es 0.06%. La OECD inclusive ha hablado de una regresión. Entonces, es un tema donde creo que no va a haber recursos fiscales, recursos públicos para este año y quizá para el próximo. Entonces busquemos otros recursos, otras fuentes de financiamiento, pero que sí sea una prioridad el agua. El primer punto es ese, darle esa atención que se está dando el día de hoy. Hay un evento muy importante en Tlaxcala y Puebla donde la presidenta encabezará este movimiento. Se presentó el Plan Nacional Hídrico, se presentó el Acuerdo Nacional por la Sustentabilidad del Derecho Humano al Agua, que habla de la cesión de volúmenes de agua por el sector productivo, tanto agrícola como industrial. Se habla ya de varios foros que se hicieron hace unos días, donde participamos activamente para adecuar el marco normativo del agua que le dé certeza jurídica al agua. Y entonces lo que falta es que todos pongamos de nuestra parte. Sin duda, el elemento que va a estar haciendo falta, pero bueno,
es un elemento que normalmente siempre hace falta, es el recurso económico. Bueno, hay que buscar dónde sacarlo, hay que buscar si el sector privado quisiera participar bajo esquemas de transparencia y rendición de cuentas a través de asociaciones público-privadas que ya han probado su eficiencia, o otros esquemas, financiamientos de organismos internacionales, pero el agua tiene que estar en cantidad y calidad. Bien lo dices, ya hemos tenido problemas en el pasado, no veo por qué no se puedan repetir desafortunadamente, de conflictividad por el agua, problemas sociales por falta del agua, y también el tema que tú bien dices, el huachicoleo por el agua. Por ser un bien escaso y un bien que está tomando valor económicamente hablando, evidentemente hay quienes les interesa lucrar con ello. Y entonces existe un fenómeno que casi nadie quiere hablar de él, pero que existe y es muy claro, del huachicoleo del agua o de la extracción ilegal del agua. Tema importante que usted, los medios de comunicación, sobre todo Milenio, le ha dado seguimiento, y donde hacemos esa invitación, ese llamado a las autoridades para poner ahí la vista, la exigencia, la revisión, la supervisión en esos temas, ¿no? Y por supuesto, como te decía, todos tener su papel de ahorrar agua, de buscar usos eficientes, porque el clima parece ser que en este año no va a ser benévolo, no nos va a ayudar mucho. Si bien ahorita tenemos un frente frío, lluvias esporádicas, pero viene ya la temporada de estiaje y parece ser que va a ser severa, Seleni. Efectivamente, Raúl, pues sí, definitivo que esto es algo que nos afecta y nos atañe a todos. Estaremos, por supuesto, muy pendientes y atentos a todo lo que se vaya dando en cuanto a esta evolución del plan hídrico para nuestro país, en cuanto a lo que se espera. Como bien lo dices, y ya lo decía también aquí nuestro departamento de meteorología, marzo, un mes donde normalmente llueve, pues ahorita se ha mantenido prácticamente sin lluvias. Y estaremos, por supuesto, aquí siempre Milenio, atentos y gustosos de poder aportar nuestro granito de arena para informar a toda la ciudadanía. Gracias, Raúl, por acompañarnos esta mañana y por darnos este panorama que es importantísimo para todos. Gracias a ti, Seleni, y hacemos un llamado al público para, como bien lo dices, todos podemos y debemos ser parte de la solución, debemos tener esa conciencia del cuidado y uso sustentable del agua. Y gracias a ustedes, los medios de comunicación, por participar en esta sensibilización de cuidar el agua. El agua es un bien finito, es un recurso finito y por supuesto que se puede terminar, Seleni. Definitivamente, como dicen por ahí, más importante que el oro, este vital líquido es el que nos da la vida a todos. Gracias. Sin duda. Muchísimas gracias, muy buenos días. Saludos, buen día. Muy buen día. Raúl Rodríguez, presidente consultivo de El Agua.